Continuamos en Cadena Política. ¿Qué tal, amigos de Cadena Televisión? Una vez más estamos aquí presentes en este bloque importantísimo de Cadena Política. Amigos, bienvenidos a otra edición. Esteban, buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes de Cadena Política, dando inicio a una jornada más, y en esta oportunidad tenemos al candidato con el número 1 por el partido Avanza País, a Jesús Tapia, quien ya nos acompaña y pronto hará sus propuestas. Jesús, buenos días, bienvenido a Cadena Política. Vamos a iniciar esta programación. Antes, tu saludo. Muy buenos días, Lalo, Esteban, un saludo a todos nuestros televidentes de Cadena Televisión, a su entera disposición. Esteban, quisiéramos conocer tus propuestas. ¿Quién es Jesús Tapia? Bueno, yo soy natural del distrito y provincia de Huancayo. Hice estudios en el colegio emblemático Santa Isabel. Concluí en el colegio particular San Juan Bosco los últimos 2 años. Posteriormente, estudié la carrera de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Peruana Los Andes. Asimismo, hice estudios de posgrado en Negocios Internacionales y Ciencias Penales. También tengo formación académica en el extranjero, donde he participado de cursos, congresos, talleres, simposios, tanto como asistente y conferencista. He estado en diversos países como Taiwán, España, Macao, Turquía, México, Brasil, Panamá, en realidad muchos países del mundo, y estos conocimientos pretendo ponerlos al servicio de nuestra región y de nuestro país, ¿no? Que seguramente va a ser una contribución desde nuestra experiencia. Prácticamente de llegar al cargo habrá importante avance, nuevas tecnologías para nuestro territorio nacional. Se ha estado comentando, Jesús, del viaje impresionante que tiene tu candidato presidencial ahora por Huancayo. ¿Qué nos puedes comentar con respecto de la llegada de Hernández Soto? Bueno, Hernández Soto llega el día 6 de abril, día martes, ¿no? Ya hemos convocado a toda la militancia, a todos nuestros seguidores, a todos los jóvenes, ¿no? Para que nos acompañen en este recorrido que se iniciará del aeropuerto de Jauja y nos concentraremos aquí en Huancayo, ¿no? Para atender tanto a los periodistas, ¿no? A nuestra población, y vamos a cerrar con un meeting. Vamos con tu primera propuesta. En salud, ¿cómo va el tema en salud? Bueno, el tema de salud es uno de los factores prioritarios que atender, porque si no atendemos la emergencia sanitaria, nuestra clase productiva no va a salir a trabajar con confianza. Nuestros estudiantes de sus diversos niveles de educación no van a poder regresar a clases. Entonces esa desconfianza hace que se pierda mucho y es una prioridad que atender. Ahora, bajo la labor de representación, nosotros vamos a destrabar muchos proyectos que son hoy en día monumentos a la corrupción, y me refiero a los hospitales paralizados, por ejemplo, en Satipo, en Pichanaki, en Huancayo, sin ir muy lejos. Estas obras hubieran servido para salvar muchas vidas durante esta pandemia. Sin embargo, la corrupción, la incapacidad, la ineficiencia, pues nos hace mucho daño, y es ahí donde nosotros debemos trabajar. Asimismo, yo estoy proponiendo el tema de la salud preventiva y no de la salud curativa, que es mucho más costoso, ¿no? Asimismo, el tema de la desburocratización en el tema de la atención asistencial. No es posible que nuestros enfermos vayan a un hospital, pidan una cita y la cita se la concedan para 2-3 meses más adelante, cuando el paciente muchas veces ya no tiene nada o mucho que hacer. En esa parte se pondrá mano dura, Esteban. Jesús, tenemos un sector muy amplio, un sector que he visto que los candidatos presidenciales no han considerado con respecto que es la base de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo del país. Me refiero a la educación. La educación tiene muchos problemas a nivel de estructura, a nivel de estudiantes y a nivel de profesores. Al respecto, Jesús, ¿qué planteamientos legislativos vas a hacer en este sector? Bueno, hay mucho por hacer en el tema del sector de educación. Yo estoy planteando una reforma a la currícula educativa para que se enseñen cursos de empresa desde el nivel secundario y
en todas las facultades de las universidades y se suprima el primer año de estudios, que es estudios generales, que no es otra cosa que repetir cursos de las academias o de la educación secundaria, y es una pérdida de tiempo. Y ahí las universidades tienen más tiempo a los estudiantes más por aspectos económicos que con fines formativos. Entonces, si nosotros trabajamos estos aspectos, vamos a generar una cultura de empresarios, una cultura de emprendedores, y nosotros vamos a trabajar de la mano con el Estado para también formalizar a todo este sector que hoy en día está descuidada, y por ese descuido y por esa mala práctica política y demagógica, pues nuestros pequeños y microempresarios, muchos de ellos han quebrado, hoy están empobrecidos y están endeudados. Hay mucho que atender. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema de educación, pues es como si viviéramos en dos países, o en dos regiones, por llevarlo aquí al contexto de la región, donde están los incluidos y los excluidos, ¿no? Porque en la ciudad nosotros tenemos conectividad, pero nosotros salimos a las zonas rurales. Por ejemplo, estamos en la selva central, la conectividad es pésima. Y eso preocupa, porque ya hemos perdido un año académico y vamos camino a perder un segundo año. Y esto lamentablemente se está jugando con las expectativas de la población más importante, del capital más importante que tiene el país, que son los jóvenes. Entonces, ¿dónde están las tablets prometidas? El tema de conectividad no llega. Tenemos un país empobrecido. En las zonas rurales, las familias son más numerosas, tienen 3, 4 hijos. Se necesitan 3, 4 computadoras para poder recibir clases en línea. En una sociedad empobrecida, ¿cómo pretendes adquirir estos insumos para poder educarte? Asimismo, el tema de la educación hay que trabajar. ¿Por qué? Porque se ha ideologizado, se ha politizado. Desgraciadamente es ahí donde nosotros debemos trabajar. ¿Por qué? Porque debemos pensar bastante en el tema de nuestros jóvenes, de nuestras futuras generaciones. El país se está jugando su futuro, pero sobre todo el de nuestros hijos. Jesús, estamos en un sector muy importante. La SUNEDU no dio licencia y autorización a ninguna universidad en el Perú para poder incursionar con la educación a distancia. Pero vino la pandemia y obligatoriamente todas las universidades están dictando sus clases a distancia, que no estuvieron preparados y que no están preparados. Ante eso nadie dice nada. Ante eso nadie le reclama a la SUNEDU poniéndole reglas claras a las universidades para poder mejorar lo que es este sistema. Y en el nivel de educación de primaria, secundaria, los niveles regulares, tampoco hay reglas claras al respecto. Me preocupa mucho el tema de educación, como te manifiesto. Yo soy hijo de un docente, entonces conozco la problemática. Papá, ¿no? Así es, conozco la problemática y también conozco las soluciones. Desgraciadamente, nuestro sistema educativo todavía sigue con una currícula de la revolución industrial y nosotros estamos en una revolución tecnológica, en temas de innovación. Imagínate qué distancia nos llevan en educación otras sociedades. Y lo que tú dices es cierto. ¿Dónde están nuestras autoridades? Desgraciadamente, Junín no está representado. Y no está representado hace mucho tiempo. Y cuando hay representación, entre comillas, sencillamente trabajan divorciados. Lo que yo voy a hacer de ser elegido, lo primero que voy a hacer es convocar a los demás congresistas elegidos para trabajar de forma unida y velar por los intereses de nuestra región y de nuestra gente, al margen de partidos políticos, ideologías y todo lo demás. A la población no les interesa eso, a la población le interesa en este momento soluciones concretas, y nosotros los tecnócratas brindamos soluciones. No estamos perdiendo el tiempo en temas de derecha, de izquierda, que no es otra cosa que una ficción inventada en el siglo XVIII en la Revolución Francesa, ¿no? Ok, Jesús, hemos llegado a los primeros minutos de la primera parte de Cadena Política. Nos vamos a una breve pausa comercial y continuamos con Jesús Tapia, que va por Avanza País, aquí en Cadena Televisión y desde el Estudio 15.
Ya regresamos con Cadena Política.